Bienvenidos, mi nombre es Adrián Moreno. Les doy la bienvenida entonces a este canal que va a estar relacionado al yoga, específicamente a los sutras de Patanjali. Bien, voy a ir realizando lecturas, perfecto, para que ustedes puedan entonces nutrir mucho más su práctica y sus enseñanzas hacia sus alumnos y hacia ustedes también. Bien, entonces vamos a comenzar con el libro de Chip Hartram, que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali, la versión definitiva del libro del maestro. Bien, vamos a ir descubriendo este libro. En el caso mío, yo me he leído hasta el capítulo 2, pero la idea es que podamos ir juntos entonces releyendo estos 2 capítulos y continuar con los 2 capítulos siguientes, el número 3 y el 4. La idea es que ustedes puedan participar también, dejando algún comentario sobre lo que ustedes piensan sobre Patanjali, sobre los sutras de Patanjali, sobre qué creen ustedes que puede, para ustedes, qué es lo que puede significar cada sutra. ¿Bien? Porque la idea es que cada uno tenga una idea propia y poder ir juntando estas ideas, poder hacer un mapa un poco más global de todos los instructores y alumnos y poder entonces ir nutriendo aún más estos sutras. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1, que se llama La integración. En el capítulo 1, Patanjali define el yoga como un método multifacético mediante el cual se lleva la mente a un estado de quietud. Para mostrar por qué vale la pena adoptarlo, examina lo que él considera el problema fundamental de la existencia humana y después ofrece una solución. El problema, dice Patanjali, es que la mente y la pura conciencia subyacente en ella son 2 cosas distintas, aunque en general se experimenten como una sola. Patanjali lo considera el primer error de la comprensión humana, un defecto que genera sufrimiento en casi cada pensamiento y acción. La solución, afirma, es dejar que la mente se aquiete, nirodha, hasta el punto en que pueda reflejar la pura conciencia y percibirla. La mente ordinaria no es clara como un espejo, sino más bien un torbellino de pensamientos, sensaciones y sentimientos que van de una dirección a otra. Sin embargo, cuando la mente se aquieta por completo, es como una joya espejo, lo suficientemente clara como para abandonar la falsa identidad que ha adoptado y reconocer su verdadera naturaleza. Este estado, y no nuestra compulsiva búsqueda de gratificaciones en las experiencias externas, es la fuente de la felicidad y la sabiduría más profundas. Para ilustrar su visión del mundo, darshana, Patanjali introduce varios conceptos fundamentales, con muchos de los cuales los practicantes de su época estaban sin duda familiarizados. Entre ellos, figura una clasificación de los 5 patrones generales de la mente, chitta, vritti, las polaridades interdependientes del proceso de aquietamiento, la práctica, abhyasa, y la no reacción, vairagya, una descripción de Ishvara, la representación divina de la pura conciencia, estrategias para calmar y concentrar el cuerpo-mente, la reflexión clara como una joya de la fusión, samapati, y las diferentes etapas de la integración, samadhi, el umbral de la realización. Vamos entonces con los primeros 4 sutras. Entonces vamos con el sutra número 1. Veamos la enseñanza del yoga. Sutra número 2. El yoga consiste en aquietar los patrones de la mente. 3. La pura conciencia puede entonces morar en su propia naturaleza. 4. De lo contrario, la pura conciencia se confunde con los patrones de la mente. Entonces, lo que piensa el autor sobre estos 4 sutras. Del mismo modo que los seres humanos estamos dotados de las facultades innatas del habla,
la lógica y el movimiento, también poseemos un infinito manantial de silencio y quietud en nuestro interior. Todas las ramas de la tradición yógica nacen del mismo árbol, las raíces meditativas del cual ya se habían estado nutriendo del agua de ese infinito manantial durante miles de años antes de que Patanjali lo describiera. Los Yoga Sutras, de acuerdo con las antiguas enseñanzas, afirman que la plena realización y la liberación del sufrimiento se encuentran en el potencial natural del cuerpo-mente, para estar satisfecho y plenamente consciente en el momento presente. El yoga de Patanjali es más bien un programa para desarrollar esta capacidad que un estado que alcanzar. Tal como deja claro en el capítulo 2, el yoga es un conjunto de prácticas que uncen cada uno de nuestros aspectos al objetivo central de la naturaleza, conocerse a sí misma tal como es. Aunque la palabra yoga significa literalmente unción como unión, la idea del yoga como unión descrita en el Bhagavad Gita y en las Upanishads como la realización de la unión entre el Atman, espíritu, y el Brahman, matriz universal, no aparece en ninguna parte de los Yoga Sutras. En cambio, Patanjali describe el yoga como un sistema de autopurificación, a través del cual la mente, experimentada como la mente y el cuerpo, llega a reconocerse a sí misma como una entidad material, al ser contemplada por una pura conciencia inmaterial, ya que la mente por sí sola no puede conocerse. La pura conciencia, insiste Patanjali, no forma parte de una naturaleza que siempre está cambiando, sino que es inmaterial, inmutable e incorruptible. Es la misma percepción que se limita a observar la naturaleza actuando ante ella. Al decir, la misma percepción, Patanjali no se refiere a la conciencia que subyace en nuestros sentidos de la visión, sino el omnipresente conocer ante el cual los 5 sentidos y también la mente se manifiestan. La pura conciencia. La pura conciencia es la conocedora de todas las imágenes, sonidos, olores, sabores, contactos físicos y pensamientos, y, sin embargo, no forma parte de ellos. En cambio, la mente, según el autor, entonces la mente es chitta, pero la mente es manas, ¿ya? Pero lo vamos a dejar como lo describe el autor, chitta, cita, la mente, es la sustancia de la que están hechos. La mente, al igual que una imagen de la televisión, surge tanto de una naturaleza sutil como de una de burda. Depende de las condiciones que la crearon y que la mantienen, y es absolutamente incapaz de contemplarse a sí misma. Sin embargo, en circunstancias normales, no podemos ver este hecho y experimentamos la mente como nuestro yo, vivo y consciente en el mundo. Patanjali afirma desde el principio que la pura conciencia está encubierta por las oleadas de la mente, la cual está transformándose continuamente al ir de una secuencia a otra de pensamientos, y es muy inusual que permanezca en quietud durante largo tiempo. Esta característica de la mente requiere, por nuestra parte, un deliberado, constante e intensivo trabajo interior, o unción, para poder despertar de su automatismo y ver más allá de sus incesantes y limitadoras definiciones de la realidad. Patanjali explica más adelante que la naturaleza encubre la pura conciencia, porque la mente, un producto suyo, es una poderosa entidad que en su estado habitual de obnubilación confunde la relación que mantiene con la pura conciencia. Por tanto, en condiciones normales, las experiencias de la mente se manifiestan sin que ella sepa cuál es su verdadero propósito, que en el fondo es servir a la pura conciencia. Tal como Patanjali deja claro, si el yogi logra aquietar o uncir los agitados patrones
de la mente, la conciencia, ya no está abrumada por los movimientos de la naturaleza y la ignorancia se erradica. Hola, continuamos entonces con la lectura de los sutras. Vamos con el sutra número 5. Justo, hay 5 clases de patrones, incluyendo los perjudiciales y los beneficiosos. 6. Son la percepción correcta, la percepción errónea, la conceptualización, el sueño profundo y el recordar. 5. Sutra 7. La percepción correcta surge de la observación directa, las inferencias o las palabras de los demás. Sutra 8. La percepción errónea es el falso conocimiento, no se basa en las cosas tal como son. Sutra 9. La conceptualización se basa en el conocimiento lingüístico, no en el contacto con las cosas reales. Sutra 10. El sueño profundo es un patrón basado en la percepción de que nada existe. Y Sutra 11. Recordar es la retención de las experiencias. Según Patanjali, la mente cristaliza la caótica corriente de acontecimientos perceptivos en 5 patrones básicos representativos o chitta vritti, los cuales surgen en nosotros de un modo incesante, dando a nuestra vida perceptiva la sensación de continuidad, aunque un patrón parezca pertenecer a una realidad perdurable y perfecta que uno experimenta tanto la realidad como el sentido del yo, no son más que un ardid de la mente. Vritti significa literalmente acto de rodar. Se aplica al flujo de ideas que ruedan por la mente como oleadas. Y la particular forma en que los patrones mentales nos hacen sentir la realidad, es decir, como un campo de objetos observados por un sujeto es impartida a través de su movimiento. Es como el agua de las olas, las cuales hacen que la superficie del agua sea opaca y no pueda reflejar nada. Cuando nuestra experiencia está configurada por este movimiento, nuestra visión de las cosas es incompleta y nos causa sufrimiento. En cambio, cuando nuestra chitta vritti nos hace rodar hacia la quietud, la mente se vuelve más transparente y se asemeja más a un espejo, proporcionándonos una visión menos distorsionada. El universo de Patanjali no es relativo. Algunas percepciones son reales y otras no. Podemos conocer la verdad percibiéndola directamente, infiriéndola o escuchándola de los demás. También podemos percibir e inferir erróneamente o recibir una información incorrecta. En cualquier caso, una vez empezamos a imaginar lo que nuestras palabras evocan, hemos rodado sutilmente hacia un nuevo patrón de pensamiento, una conceptualización, que nos aleja más si cabe de la realidad que las inferencias o el testimonio de los demás. Estas clasificaciones pueden parecer extrañas si tenemos en cuenta que nuestros conceptos no son más que una forma de organizar, recordar y esclarecer las verdades que creemos haber percibido. Pero para Patanjali, los conceptos no son sin duda lo mismo que la verdad. Más adelante en el aforismo capítulo 1, Sutra 48, muestra que la mente alcanza el nivel más elevado posible de una verdadera percepción, solo cuando va más allá de los pensamientos. También puede parecer raro que Patanjali considere el sueño como un patrón de la mente, ya que después de toda la sensación que el sueño profundo produce es la de un estado de inconsciencia como mínimo. Pero supongo que desde el punto de vista de la conciencia pura y omnipresente o purucha, el sueño no es más que otro conjunto de formas que aparecen en la pantalla de la mente, en este caso misteriosas y silenciosas. El último ejemplo ilustra que el yoga define la mente y la pura conciencia de una forma totalmente distinta. En el caso de la mente,
chitta, manas. Diversas condiciones originan los distintos patrones, vritti. En el caso del sueño, los patrones no llegan a sentirse, pero al margen de cómo se experimenten los patrones o de cómo puedan parecer, o de cómo puedan aparecer y desaparecer, la pura conciencia purucha siempre subyace en ellos, de una forma inmutable e imperceptible. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Continuamos entonces los sutras desde el sutra número 12 hasta el sutra 16. Como dice entonces, sutra 12. Para aquietar los patrones de la mente son necesarias tanto la práctica como la no reacción. Sutra 13. La práctica consiste en el continuo esfuerzo para permanecer en esa quietud. Sutra 14. Esta práctica se arraiga firmemente cuando se cultiva de manera hábil y continua durante mucho tiempo. Sutra 15. En cuanto a la no reacción, uno reconoce que la ha alcanzado por completo cuando no se apega a nada, tanto si se trata de algo percibido directamente como de algo aprendido. Sutra 16. Cuando se ha alcanzado el nivel supremo de la no reacción, se percibe claramente que la pura conciencia es independiente de las cualidades fundamentales de la naturaleza. ¿Qué nos cuenta el autor sobre estos sutras? Patanjali define ahora las dos polaridades de la voluntad yógica que crea el potencial para la realización. La práctica, o abhyasa, es la decisión de alinear y realinear continuamente la atención al momento presente. El único lugar donde puede realizarse el singular proceso de uncir la mente a la profunda quietud. El continuo esfuerzo es necesario, ya que la fuerza que ejercen las distracciones es poderosa e incesante. Además, en la primera etapa de la quietud, cuanto más permanece inmóvil el yogi, más aumentan, ya que las sensaciones físicas se acumulan y los impulsos de moverse o de pensar sobre lo que ocurre se intensifican. En este punto, el abhyasa se puede confundir fácilmente con una lucha contra la incomodidad y la inquietud experimentadas. Aunque el yogi pronto empieza a considerar las propias sensaciones de incomodidad e inquietud como indivisibles de todo cuanto puede sentirse y dejan entonces de ser un problema para él. Por eso hay que persistir en volver al momento presente, confiando en la posibilidad de alcanzar un estado de calma y lucidez, incluso en los momentos y lugares en los que el cuerpo-mente se siente asediado. A través de la abhyasa, el yogi cultiva y genera una clase especial de esfuerzo, en el cual practica para volver al objeto de concentración elegido sin esfuerzo alguno. En lugar de batallar, abandona el deseo, el rechazo o el apego que siente hacia el yo, algo que sobre todo le distrae y que tiende a generar una tensión subliminal en el cuerpo-mente. El esfuerzo de la abhyasa no se manifiesta de la misma forma que el esfuerzo físico o el mental convencionales, ya que estos refuerzan el sentido del yo y causan sufrimiento, tal como Patanjali señala en el capítulo 2. Es decir, cuanto más se esfuerza uno, más tiene la impresión de estar haciendo algo. En cambio, a medida que la clara visión aumenta, la pura conciencia reconoce que cualquier esfuerzo comporta sus propios condicionamientos y que, por tanto, siembra en la mente las semillas de un futuro sufrimiento. En las últimas etapas del aquietamiento cesa cualquier acción. Por eso es mejor traducir la palabra abhyasa como un sutil esfuerzo, centrado en cultivar el sin esfuerzo. La decisión de observar la experiencia sin reaccionar a ella, vairagya, es el potencial que genera el sin esfuerzo. Vairagya significa literalmente no agitarse, y se refiere a la relación que surge en el instante en que percibimos algo. La mayoría de percepciones tiran de los hilos del apego que sentimos hacia las distintas cosas que nos gustan o nos desagradan, o hacia nuestros ideales, con lo que se desencadena una clase de acción mental o física que puede crear a su vez sufrimiento. Abre paréntesis, Patanjali lo explica con más detalle a partir del aforismo 3 del capítulo 2. Vairagya es la decisión de dejar que los fenómenos surjan sin reaccionar a ello. Es decir, una
Es decir, uno es capaz de dejar que cualquier movimiento de la mente, un pensamiento, sentimiento, sensación, se manifieste ante la pura conciencia sin añadir nada en ningún sentido. Esta actitud va eliminando cada vez más la confusión de la propia experiencia y acaba conduciendo a una profunda quietud y claridad. Vairagya revela el frescor y la originalidad del momento presente desplegado ante nosotros. Al dejar de reaccionar de forma condicionada, nos deshacemos de los patrones mentales que habíamos desarrollado en el pasado al relacionarnos con cada aspecto de la experiencia. Deshacerse de esos patrones es entrar en el espontáneo e imprevisible presente, libre de deseos, aversiones o cualquier otra forma de egocentrismo. En realidad, aquello que se agita en las reacciones siempre tiene que ver con uno. El sentido del yo se compone principalmente de reacciones. Es una antología enciclopédica de agrados y desagrados, y se infiltra incluso en nuestros pensamientos y acciones más altruistas. Cada vez que nos mantenemos serenos ante una experiencia que antes nos hacía reaccionar, rompemos el hábito de separar nuestra mente en la naturaleza. A medida que Vairagya se extiende a nuestras reacciones más íntimas, sutiles o internas, la mente empieza a reflejar el hecho de que nuestro yo, incluyendo nuestros agrados, desagrados e ideales, está hecho de la misma sustancia que el resto de la creación. Esta sustancia, incluyendo aquello que identificamos como yo, está cambiando constantemente y está sujeta a la causa y al efecto. Las propiedades cambiantes, o gunas, de este constante fluir son las mismas tanto en la mente como en todo cuanto existe en el mundo. Se manifiestan siguiendo las mismas líneas. Guna significa literalmente hebra, desde una sensación como la de la felicidad que surge y desaparece, hasta, por ejemplo, una puesta de sol que llega y se va. La visión de Patanjali o Darshana es similar a la del Samkhya, otro sistema filosófico del hinduismo. El Samkhya identifica tres gunas principales, o cualidades de la naturaleza, de las que todos los elementos se componen en unas proporciones que siempre están cambiando. La primera propiedad es la luminosidad, sattva o satya, que aumenta y desciende en la mente a medida que ésta se vuelve más o menos transparente y reflexiva. Se parece el aumento a la disminución del brillo de una puesta de sol. La segunda propiedad es el movimiento, rayas, la cualidad cinética de toda experiencia, que subyace en la impermanencia y en el sufrimiento que conlleva. La tercera propiedad es la masa, tamas, que confiere las propiedades de solidez e inercia y que, por tanto, se resiste al cambio. Patanjali esclarece la naturaleza de la pura conciencia señalando las cualidades de las que carece. A diferencia de todo cuanto existe en el mundo fenoménico, la pura conciencia está libre de los gunas, carece de luminosidad, movimiento y masa. Patanjali trata los gunas más adelante en los aforismos del capítulo 2, Sutra 15 y 19, y en el capítulo 4 detalla cómo la transformación de la mente producida por el yoga cambia la forma de ver los gunas ante la pura conciencia, liberando al practicante. Patanjali dice que la no reacción consiste en dominar nuestra tendencia a reaccionar. Alcanzar semejante grado de sin esfuerzo requiere un enorme esfuerzo, como explica más adelante, pero se trata de una clase especial de esfuerzo, la de no manipular las cosas, de dejar que sean tal como son, que se va perfeccionando poco a poco mediante una práctica regular hasta que se extingue por sí solo. Al principio, el esfuerzo está impulsado sobre todo por las energías del ego, como el deseo, el rechazo o el intentar alcanzar algo, pero cada acción mental o física que esas energías del ego activan acaban produciendo más sufrimiento. Por ejemplo, mientras estamos sentados en reposo, en meditación, descubrimos de manera inevitable que nos estamos esforzando en controlar más algún aspecto de nuestra vida, sin ser necesariamente conscientes de ello. Intentamos ser más felices, resolver algún problema físico o emocional, gustar a los demás o simplemente meditar mejor que la última vez. Cada uno de estos esfuerzos surge de nuestro apego hacia unos pensamientos o acciones pasadas. Incluso el deseo de querer abandonar todo esto está envuelto en nuestras ideas de la sensación que nos producirá ese desprendimiento
o sobre lo que nos aportará. La no reacción significa dejar de actuar, basándonos en cualquiera de esos apegos. Tal como Patanjali explica, los apegos se transfieren del pasado, aunque la mente esté descansando en el momento presente. Finalización de los sutras 12 a 16. Próximo capítulo leeré los sutras 17, 18 y 19. Nos vemos y recuerden suscribirse, por favor, y un like. Chao. Sutra 17. Al principio, el proceso de aquietamiento va acompañado de 4 clases de cognición: los pensamientos analíticos, la clara visión, el gozo y el sentido del yo. Sutra 18. Más tarde, después de practicar con regularidad para que cesen, las 4 clases de cognición desaparecen, dejando solo un cúmulo de impresiones latentes almacenadas en las profundidades de la memoria. Sutra 19. Estas comprensiones latentes le predisponen a uno a renacer después de abandonar el cuerpo al morir y de disolverse en la naturaleza. ¿Qué nos cuenta el autor? El proceso de aquietamiento tiene lugar por etapas. En la etapa inicial, siguen surgiendo esporádicamente, en medio de una calma cada vez más profunda, 4 clases de actividades mentales: los pensamientos analíticos, la clara visión, el gozo y el sentido del yo. Estas cogniciones no son unos pensamientos corrientes, sino que más bien están influenciadas por el proceso de aquietamiento y el conocimiento directo, o jnana, que ese estado proporciona. Desde el punto de vista de Patanjali, cualquier clase de movimiento volitivo del cuerpo-mente, ya sea mental o físico, constituye una clase de acción, o karma. Cada acción o volición deja una impresión, samskara, en la parte más profunda de la memoria, donde permanece latente durante un tiempo y más tarde vuelve a surgir en alguna nueva acción relacionada con aquella, lo cual a su vez crea unas nuevas impresiones latentes, dándose un ciclo de latencia y activación. Aunque estas 4 clases de cognición produzcan impresiones latentes, algunas de ellas fortalecen el intento de unción, con lo que impiden la activación de los samskaras, almacenados en la parte más profunda de la memoria. A través de ellas existe la posibilidad de poder detener los pensamientos. La mente acaba estabilizándose en un nivel de calma en el que esta clase de pensamientos, por más hábiles o sabios que sean, dejan de producirse o de necesitarse. Este estado no se alcanza intentando detener o bloquear los pensamientos, una acción abocada al fracaso que perpetúa sin duda el sufrimiento, sino volviéndose a concentrar con suavidad en el objeto elegido. El yogi va alcanzando la concentración, abre paréntesis dharana, capítulo 3, sutra 1, cierra paréntesis, de manera natural, a medida que se va relajando y abriendo a la experiencia en lugar de intentar controlarla tercamente. Y con el tiempo, las únicas formas mentales que acaban surgiendo en esta práctica, abhyasa, se relacionan, al igual que las anteriores, con el mismo objeto elegido, reemplazando a todas las otras percepciones. Este estado constituye la absorción meditativa, dhyana, capítulo 3, sutra 2, capítulo 4, sutra 6. A medida que el yogi sigue confiando en la posibilidad de aquietar la mente por completo, los espacios que se dan entre los pensamientos se van prolongando y con el tiempo las formaciones mentales llegan a cesar durante unos minutos e incluso varias horas. En esta segunda etapa la mente se aquieta hasta el punto de reflejar la pura conciencia y percibirla, tal como lo describe Patanjali en el aforismo 22 del capítulo 4. La mente, al detener su propio movimiento, deja de sembrar en la memoria la semilla de los samskaras. A partir de ese momento, el yogi ya no añade nada más al almacén de impresiones latentes, creado por los pensamientos y las acciones pasadas. Cuando se activa alguna de las impresiones almacenadas, la actitud de no reacción del yogi limita los efectos de la misma al no impulsar nuevas acciones que perpetuarían el ciclo del karma, samkara karma. Según la visión de Patanjali compartida por el Samkhya, una vez que una acción deja una impresión, vuelve a surgir
en un nuevo pensamiento o acción. Su latencia puede incluso sobrevivir a la muerte y a la reabsorción del cuerpo en la matriz de la naturaleza y transferirse en un futuro renacimiento. Patanjali vuelve a citar esta idea en los aforismos del capítulo 2, Sutra 12 y 15 y el capítulo 4, 9 y 11. Tal vez parezca extraño que Patanjali no dé demasiada importancia a las experiencias de clara visión y gozo que surgen y desaparecen de manera inevitable a medida que el aquietamiento va aumentando. Sin embargo, por más sutiles y deseables que esas experiencias parezcan en el momento de producirse, no son más que unos sutiles vestigios del ego que difunden una oleada en una mente sumida en una calma tan clara como en un espejo. Patanjali sugiere que el yogi las considere como unas señales de que está progresando en el camino, pero no ha de confundirlas con su destino, la liberación del sufrimiento. Finalización de los sutras 17, 18 y 19 para continuar con los sutras 20, 21 y 22. Muchas gracias. Hola, bienvenidos al canal de yoga, de los Yoga Sutras de Patanjali. Continuamos con el sutra número 20 del libro Chip Hartram, o sea, del autor Chip Hartram, los Yoga Sutras de Patanjali, bien la versión definitiva del libro del maestro. Vamos entonces al sutra número 20. De entre todas las formas, de entre todas las demás, la fe, la energía, la atención, la integración y la sabiduría forman el camino de la realización. 21. Para los que anhelan sinceramente liberarse, la liberación está cerca. 22. Lo cerca que esté depende de si la práctica es ligera, moderada o intensa. La visión de Patanjali sobre el problema de la condición humana, en el que nuestra falsa idea básica de la naturaleza de los fenómenos nos conduce a un sufrimiento universal, es en realidad optimista. Para eliminar el sufrimiento, todo cuanto hemos de hacer, promete Patanjali, es entregarnos por completo al proceso de la realización yógica. También explica más adelante en el capítulo 2, Sutra 18 y 21 y capítulo 4, Sutra 24, que la búsqueda de la liberación es totalmente natural. La naturaleza, bajo la forma de mente, existe para reflejar la pura conciencia y percibirla. Aquí es el único caso en el que se menciona la fe. Patanjali no basa la fe en ninguna clase de dogma, sino en aquello que puede realmente conocerse. Sutra 7 del capítulo 1. Así que a medida que el yogi ve cómo la interiorización y la calma se van desarrollando a través de la práctica de yoga, empieza a confiar en que la continuidad de la misma le conducirá a una visión más profunda. Esta fe le proporciona la energía necesaria para seguir practicando con regularidad, y los frutos de la práctica fortalecen en él la sensación de que es posible alcanzar la realización. Y esta sensación fortalece a su vez la atención vigilante, smriti, literalmente recordar, y le ayuda a producir y madurar la integración, el umbral de la sabiduría. Capítulo 1, Sutra 46. Esta sabiduría o prajna consiste en reconocer que la pura conciencia es distinta de la mente y de cualquier otro elemento de la creación. La sabiduría es el último peldaño que conduce a la plena realización, en la que incluso la prajna desaparece. La especial fe del camino yógico se basa en la proximidad de la realización. Cuando Patanjali dice que está cerca, no solo se está refiriendo a que el practicante la alcanzará al cabo de poco, sino también a que se encuentra cerca. De la misma manera que una bellota tiene el potencial de convertirse en roble, los seres humanos poseemos la capacidad de despertar. Según Patanjali, en el fondo, el objetivo de cualquier experiencia es mostrarnos este hecho. En cierto sentido, la perfecta sabiduría forma parte del tejido de nuestra ignorancia y confusión. Patanjali insiste en que en este mismo instante la pura conciencia subyace en cualquier pensamiento y percepción, y para liberarnos del sufrimiento, lo único que necesitamos es reconocer plenamente este hecho. Al ofrecernos el camino del yoga, Patanjali reconoce que para establecer con firmeza una clara visión
es necesario alcanzar una profunda quietud interior, y que la aparición de la quietud requiere tiempo y una práctica de yoga regular y sistemática. Según la ecuación que nos presenta, la energía que el yogi pone en la práctica determina el resultado que obtiene, pero esta energía no ha de estar empañada por los esfuerzos mentales o físicos convencionales, que tienden a ser cinéticos, rayas, en lugar de iluminar en la quietud, sattva, satya. Continuamos con los sutras. Sutra 23. La realización también llega si uno orienta su vida hacia el ideal de la pura conciencia, Ishvara. 24. Ishvara es una clara e incorruptible forma de la pura conciencia, totalmente independiente de la causa y el efecto y carece de cualquier impresión latente. 25. Su independencia hace que esta pura conciencia sea una incomparable fuente de omnisciencia. 26. Ishvara fue también el ideal de los antiguos, porque trasciende el tiempo. 27. Ishvara se representa por medio del sonido Om. 28. Su significado se capta con claridad a través de la repetición. 29. La interiorización se desarrolla entonces, y los obstáculos desaparecen. ¿Qué nos cuenta el autor? Para Patanjali y para los seguidores del Samkhya, Ishvara es una conciencia divina, que nada tiene que ver en común con ningún dios de los panteones de sus coetáneos. En realidad, ni el yoga ni el Samkhya son teístas per se, aunque Patanjali reconoce que los yogis tienden a invocar deidades. Capítulo 2, Sutra 44. Procura dejar claro que Ishvara es totalmente distinto de ellas. No se trata de un ser ni de una entidad, sino más bien de un purusa. Es increado e indestructible, está más allá del tiempo y el espacio, y no crea ni destruye nada, a diferencia de la manifestación del Ishvara del Vedanta sobreimpuesto al Brahman. El Ishvara de Patanjali no está sujeto a la causa ni al efecto, ni tampoco es afectado por actividades devocionales tales como las plegarias o los rituales. En este sentido, Ishvara es distinto del purusa asociado a un individuo, ya que ese purusa está ligado a la naturaleza en una relación, abre paréntesis, capítulo 2, 17 y 27, que según Patanjali, al haberse percibido siempre erróneamente, es, por tanto, la principal causa del sufrimiento. En cambio, Ishvara no está ligado de ningún modo a la creación que se manifiesta. Ishvara no es un dios ni un purusa en el sentido usual de la palabra, sino más bien un divino espejo al que a lo largo de los siglos podemos recurrir para vislumbrar nuestra verdadera naturaleza y la posibilidad de liberarnos totalmente de la trampa de la Prakriti. En realidad, no se puede acceder a Ishvara ni siquiera en el punto de la realización. Repetir la sílaba vibratoria Om para invocar a Ishvara inicia el proceso yógico y acaba llevando a un reconocimiento no conceptual, o jnana, del purusa de uno. En realidad, Ishvara Pranidhana, la frase que Patanjali utiliza, significa alinearse con Ishvara, es decir, uncir cualquier aspecto de la vida consciente a la perspectiva de la pura conciencia. La interiorización consiste en cambiar la perspectiva exterior para ir adoptando un punto de vista interiorizado. En general, describe la trayectoria del octuple proceso yógico de Patanjali, presentado en los capítulos 2 y 3, en la que la orientación de la mente hacia el mundo exterior, de las personas, las cosas y las relaciones, va cambiando hasta orientarse hacia el mundo interior, de los procesos atencionales con los cuales se percibe el mundo exterior. Es decir, la interiorización es la creciente sensación de que la pura conciencia no consiste en ver un objeto per se, sino en observar una mente, representando un objeto. Durante la práctica sistemática del aquietamiento, Nirodha, la interiorización empieza a surgir cuando se observa con atención un solo objeto o campo, dharana. A medida que los sentidos dejan de reaccionar de manera natural a los estímulos externos, un fenómeno que Patanjali denomina pratyahara, capítulo 2, 54, la mente del yogi empieza a serenarse.
Sus percepciones se vuelven más agudas y él es capaz de advertir los movimientos de su mente que antes no captaba. La experiencia es como ver la imagen realista de una pintura de un museo desde lejos. A medida que nos acercamos a la pintura, podemos ver las pinceladas y la textura del lienzo, hasta el punto en que la imagen se descompone por completo y no podemos verla a no ser que elijamos retroceder para observarla de lejos de nuevo. Volvemos a nuestros sutras. Vamos al sutra número 30. Las enfermedades, la apatía, las dudas, la falta de atención, la pereza, la lujuria, la ilusión o engaño, la falta de progreso y la inconstancia son unas distracciones que al agitar la mente se convierten en obstáculos para la quietud. 31. Cuando surgen, el practicante puede experimentar angustia o depresión o ser incapaz de mantener la postura corporal correcta o de respirar con uniformidad. 32. Estas distracciones se subyugan trabajando con cualquiera de los siguientes principios de la práctica. 33. La mente se calma a medida que el practicante irradia bondad, compasión, alegría y ecuanimidad hacia todas las cosas, tanto si son agradables o desagradables, buenas o malas. 34. O haciendo una pausa al final de la inspiración y la expiración. 35. O observando constantemente cómo se materializan las nuevas sensaciones. 36. O al experimentar pensamientos luminosos, libres de sufrimiento. 37. O al concentrarse en cosas que no infunden apego. 38. O al reflexionar en las percepciones interiores obtenidas en el sueño y los sueños. 39. O por medio de la absorción meditativa en cualquier objeto deseado. 40. La absorción meditativa puede realizarse con cualquier objeto, tanto si es inmenso como infinitesimal. Patanjali enumera 9 clases de distracciones que agitan al cuerpo-mente o que le impiden permanecer en el momento presente. También menciona 3 signos que nos avisan de que la mente se ha distraído y ofrece 7 formas de neutralizar las distracciones. Estos 7 principios de la práctica posiblemente proceden de diversas tradiciones yógicas que ya estaban bien establecidas en la época de Patanjali. Mientras el yogi adopte cualquiera de estos principios y los mantenga, podrá volver a llevar su mente a un estado de quietud. El camino del yoga, insiste Patanjali más adelante, cumple con el primordial propósito de vida. Cada ser representa tanto la naturaleza como la pura conciencia y tiene la tendencia innata a reconocerlo. Cada aspecto de nuestro ser o de nuestra naturaleza, cuando se utiliza con habilidad, puede servir como un vehículo para los procesos de interiorización y calma, y conducir a la realización. En común con la tradición budista, Patanjali observa que el progreso yógico se profundiza cultivando la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Las 4 moradas divinas, o Brahma Viharas. El practicante no solo irradia estos estados mentales hacia su interior y sus propias experiencias, al margen de sus cualidades, sino también hacia todos los seres. El deseo de recibir todos los fenómenos con bondad es la base de la no reacción. Abre paréntesis, capítulo 1, Sutra 15. Cierra paréntesis. Patanjali también menciona por primera vez el control de la respiración o pranayama. Hacer una pausa al final de la expiración ejerce una especie de atracción gravitacional sobre la mente que le ayuda a concentrarse en el interior y a no distraerse. Otro remedio para las distracciones es ser consciente de las sensaciones que surgen. En general, en el momento que percibimos algo, empezamos a interpretarlo y asociarlo a otras cosas. Patanjali recomienda en este caso estar atento a cada oscilación de actividad, pravriti, que surge a través de la mente sensorial, manas. Este método es un poderoso vehículo para cultivar la no reacción, la habilidad de permanecer en el filo de la navaja del presente, observando cómo un fenómeno se sucede a otro sin quedar atrapado en las cadenas
de las reflexiones. Esclarece cómo las causas del sufrimiento, capítulo 2, Sutra 3, generan distracciones. Al adquirir esta claridad, la relación que el practicante mantiene con su experiencia interior se transforma, ya que ahora puede ver que sus pensamientos y sentimientos más queridos son menos importantes y duraderos de los que creía. La regular observación de la pravriti, la manifestación de lo latente, favorece la interiorización, con lo que poco a poco se va revelando con mucho más detalle la experiencia del momento a la que uno puede acceder, incluyendo los sutiles aspectos de la percepción, tanmatras. Tal vez por eso la pravriti se ha considerado a veces una experiencia suprasensorial. Observar esta manifestación de lo latente es además relajante, ya que la incesante reactividad subliminal del sistema nervioso se calma. Los pensamientos luminosos exentos de sufrimiento van reemplazando entonces a los pensamientos divagadores. Al mismo tiempo, al centrarse el practicante en cosas que no le producen atracción ni rechazo, es capaz de abandonar la ilusión de que el yo, el propietario de esas atracciones y rechazos, está separado del resto de la naturaleza. Las 9 clases de distracciones se basan en la ilusión de un yo separado. La última estrategia de Patanjali para vencer las distracciones es permanecer absorto, meditando en cualquier objeto adecuado, al margen del cual sea su tamaño, tal como explica el principio del capítulo 3, fijar la atención en un área, dharana, produce la absorción meditativa, dhyana, en la que el flujo perceptivo se alinea hacia el objeto elegido. Al percibir que el objeto es indivisible del sujeto, tiene lugar la integración, o samadhi. Estos estados, dharana, dhyana y samadhi, surgen al cesar los incesantes movimientos de la mente. Finalización de los sutras 30 al 40. Vamos ahora por el sutra 41 hasta el 46. 41. A medida que los patrones mentales van cesando, la mente se impregna de una forma transparente de percibir el mundo fenoménico llamada fusión, clara como una joya. Refleja por igual todo cuanto se encuentra ante ella, ya sea el sujeto, el objeto o el acto de percibir. 42. Mientras esta transparencia esté impregnada de conocimiento conceptual o lingüístico, se denominan fusión con pensamiento. 43. En la siguiente etapa, llamada fusión más allá del pensamiento, los objetos dejan de estar empañados por la memoria, ahora solo brilla la no forma, la naturaleza esencial de los mismos. 44. Asimismo, la contemplación fusionada de los objetos sutiles se describe como fusión reflexiva o como fusión sin reflexión. 45. En la naturaleza indiferenciada se percibe el origen de los objetos sutiles. Las 4 clases de contemplación fusionada con pensamientos más allá de los pensamientos, reflexiva o sin reflexión, se denominan la integración que produce la semilla de las impresiones latentes. ¿Qué nos cuenta el autor? Patanjali utiliza la imagen de una joya para evocar la transparencia y la reflexión de la fusión, samapati, que es como un espejo. Del mismo modo que la no reacción, vairagya, es el medio para desarrollar la quietud del cuerpo-mente. La fusión es el mecanismo de integración, samadhi. Una vez que la mente se ha asentado y ha aquietado relativamente, su propiedad inherente de reflexión, aun que esté casi siempre oculta, se manifiesta, como en el caso del agua. Ahora todas las apariencias se reflejan por igual en ella, y las habituales distinciones entre los distintos componentes de la mente, incluyendo el observador, lo observado y el acto de observar, desaparecen. Una vez el cuerpo-mente se aquieta, el sujeto, el objeto y la relación perceptiva dejan de experimentarse como entidades individuales, ya que esta ilusión
alimentada por el incesante movimiento de la mente, se desvanece. El samapati, la fusión, no es un estado alterado de conciencia, sino una visión más clara y precisa de la experiencia. Significa, cuando todo desaparece, y es una forma de ser totalmente natural que surge tarde o temprano del proceso de aquietamiento, nirodha. Sin embargo, el yo no siente que la fusión sea inevitable, ya que como él no la produce, es incapaz de percibir su aparición o de prolongarla. De hecho, en las primeras etapas del samapati puede incluso surgir una sutil clase de sufrimiento, ya que el yo descubre que algunas veces no se siente inclinado a abandonar sus queridas distinciones y distorsiones, y en cambio, otras desea experimentar y dominar la fusión. Tal como Patanjali explica en los aforismos capítulo 1, 17 y 18, el proceso de aquietamiento se desarrolla en dos etapas. La primera se caracteriza por la aparición de 4 distintas clases de cognición: los pensamientos analíticos, la clara visión, el gozo y el sentido del yo. Estos pensamientos tienden a ser más sutiles que la misma clase de pensamientos que uno tiene en la vida cotidiana, ya que surgen con relación a la calma y a la ecuanimidad desarrolladas en ese momento, y algunos de ellos ayudan a la mente a centrarse en la posibilidad de alcanzar una quietud más profunda, si cabe libre de pensamientos. Una vez aparece esta segunda etapa, la mente deja de clasificar el objeto, de asociarlo con otros o de analizar sus detalles por medio de la memoria. En su lugar, el objeto aparece ante la pura conciencia tal como es, despojado de los habituales accesorios, de las clasificaciones y los significados con los que la mente lo recubre para distinguirlo de los otros objetos. Esto es una manzana, las manzanas son rojas, me gustan las manzanas. Patanjali hace ahora una distinción más, basada en si el objeto en la conciencia es burdo o sutil. Desde la perspectiva del Samkhya, el aspecto burdo de la naturaleza está compuesto de todas las cosas que son visibles, palpables o si no perceptibles de manera burda, incluida la materia y los productos de la mente, cita, chitta. Y por otro lado, los elementos sutiles son los fenómenos inmateriales y perceptibles de manera sutil. Entre ellos se encuentran los tanmatras, o las experiencias primordiales y sutiles subyacentes, en los sonidos, las formas, los olores, los sabores y las sensaciones, y los movimientos de los 3 componentes de la mente: la inteligencia, buddhi, la mente sensorial, manas, y el hacedor del yo, o principio organizador del ego, amkara. Cuando ocurre la fusión con relación a los objetos sutiles, la actividad cognitiva que surge en las primeras etapas es más sutil que las clases de pensamiento que surgen de la fusión con relación a los objetos burdos. Patanjali da a esta actividad cognitiva el nombre de reflexión, ya que es menos sólida, más luminosa y reflexiva, o satya, de acuerdo con los objetos sutiles que contempla. Estas cualidades de luminosidad y reflexión le permiten a la conciencia conocer que los elementos del ser más personales e interiores, la mente, la yuidad y los sentidos, surgen de la matriz de la naturaleza. Tal como Patanjali explica en el aforismo 2, Sutra 6, hasta ese momento la conciencia no podía percibirse a sí misma, separada de los sentidos, pero a través de la fusión, esta confusión empieza a desaparecer. Para que no haya ningún malentendido semántico, hay que observar que aquí el término reflexión, vichara, de Patanjali es una clase de cognición, como cuando reflexionamos sobre una experiencia. No ha de confundirse con la imagen de Patanjali de la fusión, samapati, como una serie de estados en los que la mente se vuelve reflexiva como una joya. En realidad, la superficie de la mente solo puede convertirse en un claro espejo cuando todas las olas de la cognición, incluyendo las reflexiones, han desaparecido.
Tanto el esfuerzo como el sin esfuerzo yógicos guían al cuerpo-mente a medida que se deja atraer continuamente por la integración o samadhi. Ahora la sustancia del yo ya no se percibe separada del resto de la creación. La mente deja de luchar contra sí misma y logra calmar su incesante agitación. El sujeto y el objeto ya no se experimentan como dos entidades separadas, es decir, a medida que la mente se interioriza y calma, la naturaleza aparece cada vez más inclusiva, hasta el punto de comprender la mente que el yo experimentado pertenece al mismo dominio que el de la experiencia. El samadhi consiste en descansar en ese descubrimiento. El samadhi, literalmente unir, es tanto la práctica culminante del yoga. Patanjali trata los otros 7 componentes de la práctica en el capítulo 2, como su estado final. Como práctica es la integración de todo el programa y sobre todo de los componentes más interiorizados, la concentración y la absorción meditativa, que destilan la atención en su forma más pura. Como estado, el samadhi es la estabilización del samapati, ya que consolida la percepción acerca de que el sujeto y el objeto están hechos de la misma sustancia. El sentido del yo ya no las separa a uno de los otros constituyentes de la naturaleza, prakriti, y con el samadhi, el yo y el mundo se unen. Este descubrimiento es el umbral más allá del cual la pura conciencia puede empezar a conocer su verdadera naturaleza. Buenas tardes. Vamos por el sutra número 47 del capítulo 1 de la integración. En la lucidez de la contemplación fusionada, sin reflexión, se percibe con claridad la naturaleza del yo. Sutra 48. La sabiduría surgida de esa lucidez es infalible. Sutra 49. Esta sabiduría, a diferencia de las percepciones interiores adquiridas a través de inferencias o enseñanzas, tiene como objeto la misma distinción entre la pura conciencia y la mente. Sutra 50. Genera unas impresiones latentes que impiden la activación de otras impresiones. Sutra 51. Cuando incluso esas impresiones latentes dejan de surgir y los patrones de la mente se aquietan por completo, la integración no produce más simientes. ¿Qué nos cuenta el autor? A medida que la interiorización y la calma se vuelven más profundas, el yogi puede fijar totalmente la atención en los objetos sutiles y poco a poco va cesando toda la actividad cognitiva. La mente ahora se mantiene en calma. Es transparente y reflexiva de una forma absolutamente no mental. El yogi percibe la pura conciencia o purucha y puede descansar en su propia naturaleza. Todo aquello que antes la encubría, la mente, el yo, los sentidos, se percibe ahora como distinto de la pura conciencia, como parte de la creación o prakriti, y carente de una conciencia intrínseca. Constituye la sabiduría suprema o prajna. La prajna no es un producto de la pura conciencia, ya que ésta no crea ni destruye nada, sino de la mente. Como la mente espejo de ahora refleja la pura conciencia y la percibe, la prajna surge y crea unas sutiles oleadas en forma de una clase única de impresión latente, o samskara. Esta nueva clase de impresión latente hace cesar eficazmente las otras, estabilizando la dirección de la mente hacia la realización y alejándola del sufrimiento. Una vez que la sabiduría se interioriza, también se aquieta y ya no se producen más impresiones latentes de ninguna clase. Patanjali describe este estadio como el último efecto kármico de la integración, el nirvya samadhi, en el que no se siembran más simientes de sufrimiento, tal como explica al final del capítulo 4. La perspectiva que surge de esta decisión constituye el estado último de la integración. El Dharma
Mega Samadhi, en el cual se alcanza el propósito fundamental de la naturaleza. Finalización del capítulo de la integración. Entonces me despido, que estén muy bien, cuídense todos y todas. Nos vemos en el siguiente sutra.